En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Carolina Villanueva Tejeda, experta en cambio organizacional y directora y cofundadora de Grow, Género y Trabajo, una ONG que acompaña organizaciones en el proceso de fomentar la igualdad de oportunidades para todas las personas a través de políticas y programas que aseguren un mejor acceso de crecimiento en el ámbito laboral. Caro tiene una maestría en Género y Desarrollo de la London School of Economics, fue el punto focal de género de la UNESCO en Buenos Aires por 7 años y directora de contenidos del Women 20, el grupo de género del G20. Como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, coordinó el monitoreo del Plan Nacional de Igualdad de Derechos y Oportunidades, PIOD, y la iniciativa de paridad de género del BID y del World Economic Forum. A la flautita. Mucha biografía. Sí. Bueno, en general no digo tanta, me hubiese quedado en el primer párrafo, Claro. pero bueno, pero cuando vi que había todo eso, es un endorsement, digo, no es moco de pavo. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta 6ª temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Haber estado en todos esos organismos tan, ¿no?, como relevantes. Pues me dirás vos cuánto de, más allá del nombre y de la pompa y la circunstancia, sí, tienen un impacto real o no. Pero bueno, está bueno ver que hiciste un recorrido increíble y que te recontraformaste para llegar a hoy, ¿no? Y a fundar a Grow. Sí, totalmente. Muchos de esos años fueron en paralelo al proyecto de fundar Grow, porque no es que apenas fundé la organización ya trabajé de eso full time. Entonces, en realidad, muchos años fueron de desarrollo profesional, ya pensando en cómo quería que sea mi proyecto y qué cosas quería aprender. El roce internacional de organizaciones como el G20 o la UNESCO te dan un aprendizaje muy grande en términos de dónde está la agenda de género en distintos países. Porque, bueno, en Argentina estamos en un lugar y después uno cree que esto es una burbuja, más allá de eso, siempre hay deficiencias y cosas a mejorar. La experiencia del G20, por ejemplo, fue entender dónde está la agenda de género en todos estos países con diferentes culturas, niveles de avance, religiones, son cosmovisiones muy distintas. Y lo loco del G20 es que vos tenés que tomar decisiones por consenso, o sea, es unanimidad de todos los países. Entonces hay que encontrar el punto en común entre Argentina, Rusia y Japón. Entre todas las agendas. Entonces, nada, fue una experiencia súper enriquecedora. Ya me vas a contar, no vas a zafar de la primera pregunta, Vamos. que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Nunca lo tuve tan claro, no es que soy de esas que tienen el video grabado en sepia de quiero ser. Nunca lo tuve claro, siempre supe que lo mío tenía que ver con las cuestiones sociales, o sea, siempre fui una persona con mucha sensibilidad social, mucha empatía, mucha capacidad de ponerme en el lugar del otro, bastante justiciera, como que, viste, había cosas que me molestaban, y siempre tuve la semillita de lo que se llama el feminismo, ¿no? Siempre tuve esa sensación de esto no está tan bueno así. O sea, ¿pero de dónde sentías? Y en mi familia los roles de género estaban muy marcados. Mi familia la amo, la quiero, sé que va a haber esto, que entiendan y lo entienden bien porque me conocen, que esa distribución de los roles tan marcada, que otras familias no las tienen, la mía la tenía. Mi familia, mi mamá es peruana, viene de una crianza muy conservadora, más tradicional. Mi papá es argentino y esa mezcla, bueno, me hizo ver, ¿no? Como por qué los ministerios están tan divididos en mi casa y de una manera tan específica, ¿no? Mi padre que sale a trabajar, mi madre ama de casa, la que cocina, la que... Y desde chiquita me hizo ruido. Quizás hubiese tenido otro modelo de familia, más allá de que mi papá es un padre súper presente y fue una persona muy importante en mi crianza. Sí, esa división del trabajo me sorprendía dentro de mi hogar. Y después la típica, mi mamá quería que yo crezca jugando a las muñecas con las Barbies y pobre, claro. O sea, jamás le sucedió. Yo tengo 25 primos varones y hermanos varones. Única? No, tengo hermanos varones, yo soy la del medio, tengo un hermano más grande y un hermano más chico. Perfecto. Y después somos 25 primos y ahí son 22 varones. Entonces, poca Barbie. Entonces siempre, viste, como... pero bueno, y entendiendo que había algo ahí que no
no cumplía, no cerraba, y siempre interesada en como pensar por fuera de ese sistema de que las mujeres tienen esos roles tan marcados. Y después eso lo vas viendo en la sociedad, o sea, a mí el rol de la mujer en la sociedad es algo que quiero decirte, me desespera, pero me genera mucha angustia ver cómo las mujeres avanzamos en un montón de cosas y vos ves la tasa de actividad argentina y la mitad de las mujeres no trabaja, no es económicamente activa. Entonces decís, trabaja, hacen un montón de cosas. Sí, está invisibilizado, pero totalmente y no es remunerado. Exacto. Entonces, nada, siempre como que el tema de que las personas no tengan ingresos propios para tomar decisiones sobre sus vidas es algo que me genera mucha angustia. Claro, porque no tienen autonomía. ¿Con qué autonomía Claro. ¿Con qué autonomía dejas a tu marido si no lo querés más, si no tenés plata? Si la plata es de él. ¿Con qué autonomía abandonás una relación de violencia si no tenés con qué cuidar a tus hijos? Y las mujeres son re valientes si lo hacen, pero ese nivel de dependencia económica, esa poca autonomía que tenemos las mujeres en un punto. Sí, que está instalado, no es como que estás hablando de un caso en particular. No, son las estadísticas, es gran parte de la población y que, bueno, nada, generan vidas de mayor vulnerabilidad. Entonces, un poco siempre desde ese lugar, la agenda de género estuvo muy presente en mi vida. Después de muchas cosas, yo soy una mina muy deportista. Siempre decía, ¿por qué no le incentivan el deporte a las mujeres? O sea, ¿por qué está bien que el patio sea jugar al fútbol? Claro. Yo juego al hockey de toda la vida, sigo jugando, imagínate, conmigo. Claro, pero también te mandaron a jugar al hockey porque sos mujer. Obvio, y me encantó, y es un deporte que amo, pero ahora quiero fogonearle a mi hija el fútbol. Los pocos espacios que hay todavía, toda esa división sexual de todo, que es medio ridícula en un punto. Comparto. Que los chicos usen el patio y las nenas están jugando a la payana en la esquinita. No, o sea, de verdad hay que fomentar esas habilidades. Y el deporte enseña 1000 cosas en la vida. Para mí el deporte es algo constitutivo. O sea, tú me preguntaste de ver políticas públicas mucho más robustas y mucho más financiamiento para fomentar el deporte en la sociedad. Enseña un montón de cosas. Y con las mujeres, si no lo haces, no está tan mal. O sea, como que está mucho mejor visto si no haces nada. O sea, sí, o si no, que hagas gimnasia para por un tema estético, bien, para estar divina, pero como no por salud, sino más por estética, ¿entendés? Entonces son otros mandatos. Totalmente, que como vos decís, el deporte es el laburo en equipo. Todo, el sacrificio, no quiero entrenar, el objetivo, igual. Exacto. Total, te enseña un montón de cosas. Incluso los deportes individuales, pero los grupales más aún. Ni hablar de que genera una fuerza en el cuerpo que cuando vos no la ejercitás, bueno, estás débil. Estás débil y te genera autoestima, te genera un montón de experiencias que otros ámbitos de la vida, como el académico o el laboral, no te dan. El mundo del deporte te enseña millones de cosas. Y que tantas mujeres lo transiten sin ninguna experiencia, digo, es una pena. Nada, esa es una sucesión de cosas que siempre me hicieron ruido y me llevaron al género desde una intuición, pero después entender que hay que estudiar y hay que leer. ¿Pero tu carrera de grado cuál es? Yo estudié ciencia política. Bien. O sea, yo sabía que quería algo social y estaba entre sociología y ciencia política. Bueno, me fui hacia la ciencia política, que me encantó como carrera. No vi absolutamente nada de género, porque en esa época yo me gradué en el 2004. O sea, mi carrera fue del 2000 al 2004. Sí. No había mirada de género, por lo menos en mi universidad en ese momento. ¿No estudiaste en la Ditela? En Ditela. Yo también, pero me recibí justo cuando vos... Yo en el 2001 estudié Relaciones Internacionales. Ah, re parecido. Sí, cursábamos juntos hasta el final. Exacto. Casi. Te vivías como... Sí, no se hablaba de género. No se hablaba de género. Mi tesis era sobre temas de pobreza, el concepto de feminización creo que si de la pobreza. pobreza. De género ahí no se habla de género probablemente en ningún lado, porque era bastante... Sí, está bien, tenía un mote semi-progre, es verdad, y lo tiene la universidad y es como muy actual en un montón de cosas, pero la agenda de género no es algo que había calado en la universidad en ese momento. No. Pero no digo que sea de la Ditela, sino como algo más transversal, creo que era transversal al sistema. Sí. Pero bueno, eso sí cambió en estos tiempos. O sea, hay un montón de universidades con estudios de género muy profundos y es otra cosa. Por suerte, todo este otro trabajo del que me vas a ir contando y de todo, digo, fueron sucediendo cosas que obligaron, me parece, a que se actualicen programas y que las conversaciones empiecen a dar, quieran Totalmente. O no quieran, no sé, los que lideran o los que llevan las materias o lo que sea. Bueno, entonces ahí, ciencia política, terminás la carrera política, y ahí ya dijiste, bueno, a ver cómo
En la facultad ahora me interesa Ahí no pensar. ¿Vos tenía ahí claro. levantabas la mano y decías, pero espera, ¿no estamos hablando del tema de género? No. Era como, Te hacía un acá poco de falta ruido. algo, Ok. pero no me animaba. Terminé la carrera, que la amé, honestamente, amé los años de universidad, esa etapa de la vida de, viste, su cuasi libertad y estudiar lo que uno le gusta, me encantó. Amé la experiencia universitaria. De ahí me fui a trabajar a una organización, una ONG americana que se llama Idealist, que estaba basada en Nueva York y tenía una base acá en Argentina, y con un grupo así de personas que ya la estaban liderando, que fueron unos jefes hermosos que tuve en mi vida, empezamos Idealistas acá en Buenos Aires. Estuve como 7 años en ese proyecto. Era una ONG que se dedicaba a conectar proyectos y personas a través de una plataforma web. O sea, súper visionario. Lo fundó un israelí en Nueva York y la organización allá era la non-profit más grande de Estados Unidos. Y acá manejaban el proyecto para América Latina. Y arranqué ahí a trabajar en proyectos más tecnológicos y me encantó. Y ahí conocí a Georgina, que era una ingeniera en sistemas, que fue con quien después fundamos Grow. O sea, en ese proyecto nos conocimos las dos. En ese primer trabajo. En ese primer trabajo fueron años hermosos de experiencia laboral, súper lindas, en términos del ambiente, de la gente, del aprendizaje. O sea, había necesidades por un lado y gente con capacidad de ayudar. Exacto, y la plataforma lo juntaba. Okay. O sea, si vos buscabas un trabajo en una non-profit en Estados Unidos, entrabas a Idealist, cargabas perfil, te llegaban las alertas. Vos querías ser voluntario en una organización de tal o cual característica. Era B2C, no era Exacto. B2B, no eran las compañías que querían ayudar. Las compañías subían las búsquedas y las personas como generaban sus alertas. Okay. Era así. Y después hacían ferias de empleo. Bueno, es como el espacio donde ibas a buscar trabajo en el mundo más social en Estados Unidos. No sabía que no las conocía. Sí. Se llama Idealist y sigue existiendo. ¿Y sigue existiendo acá también? Le sigue yendo bien. Acá no. Las oficinas argentinas las cerraron. De hecho, cuando me fui a Londres a la maestría me fui y cuando volví ya la organización había cerrado. Sí, bajón, sí, una pena. Pero fue un semillero de un montón de emprendimientos sociales. De hecho, casi toda la gente que trabajó en Idealist hoy está trabajando en proyectos sociales muy espectaculares. No sé, la gente de Wingu, que es una ONG que hace tecnología para ONGs, vienen de ese... Salieron de ahí y un montón de proyectos. Entonces... Fue un espacio de mucho aprendizaje y de aprender cómo también se emprende, porque ahí aprendí un montón de cosas. Y en ese lugar la conocí a Georgie. Ella era parte del equipo de tecnología, ¿viste? Era siempre la pitufina entre todos los varones. Y bueno, ahí empezamos como un poco a charlar de que queríamos hacer algo juntas y no entendíamos bien por dónde iba. Entendíamos que era trabajar con las organizaciones que emplean y queríamos que tenga un fin social, pero como que en un momento me cayó la ficha que solo queríamos trabajar temas de género. Era como, no quiero hacer responsabilidad social, no quiero hacer sostenibilidad en ese sentido más, en ese momento era solo más ambiental, claro. No era tan amplio, y dijimos, bueno, queremos hacer género. Y ahí nos pusimos a estudiar. Georgie se fue a Bolonia a hacer su maestría, yo me fui a Londres a hacer la mía, y cuando volvimos ya, el típico manifiesto que nos sentamos a escribir, esto va a ser Grow, Género y Trabajo. O sea, queremos que los mercados laborales tengan una mirada de género. Queremos que se entienda que no es lo mismo ser mujer, varón o persona con otra identidad en este mercado laboral y que es una dimensión esencial y que hoy las empresas no lo están tratando, los gobiernos tampoco, las políticas públicas no tenían perspectiva de género en ese momento. ¿Qué año era eso? Y fue en el 2010. Ok. Y nos costó un montón. O sea, la verdad es que al principio... eso te quería preguntar, ¿la gente eso permeaba? ¿Te miraban? No. Era como, ¿qué? O sea, género es esto, nos decían. Claro, género de la tela. Género de la tela. Y los empresarios y empresarias como con la mejor voluntad. Las empresarias también. No, te decían, pero es un problema del Estado, porque yo tengo que ganar plata. O sea, yo me preocupo por mi revenue. ¿Por qué tengo que yo atender a los temas de género? Cosa que hoy no nos pasa. Hoy trabajamos con grandes empresas y hay un compromiso genuino y hay un entendimiento profundo, en general, obviamente, no siempre, cada vez más, de que los ámbitos laborales tienen que generar igualdad de oportunidades, de que el talento femenino, si no se trabaja desde una perspectiva de género, se pierde. Sí, que hay que compensar algo que se viene haciendo mal históricamente. Históricamente, y que no es lo mismo ser varón y mujer. O sea, si vos no das licencia de paternidad y las mujeres se van X meses, no es lo mismo. El impuesto a la maternidad existe, o sea, no solo que el Premio Nobel de Economía se lo ganó justamente para explicar el impacto de la llegada de los hijos en las trayectorias laborales de las mujeres.
no puede ser que tengamos trayectorias laborales tan disímiles, porque el techo de cristal existe en todas las industrias. O sea, nosotros trabajamos en todos los sectores. ¿Querés explicar lo que es, por las dudas? Bien, buen punto. El techo de cristal es un concepto que explica que de una manera invisible, porque por algo el material es cristal, o sea, de una manera donde no es tan fácil de ver, mientras uno escala la escalera corporativa, organizacional, las mujeres se tienden a desgranar, empiezan a desaparecer. Hay un techo de cristal. El techo de cristal existe sobre todo donde hay un pool de talento femenino, o sea, es difícil hablar del techo de cristal en la construcción, o sea, no hay mujeres de donde sacar, claro. Bueno, hay un problema estructural distinto, hay un problema de base, ¿no? Del pool de talento donde no hay mujeres en ningún lado. Que se dediquen a eso. Ahora, uno va al sector financiero donde son 50-50 y decís, acá hay un techo de cristal, o sea, acá de verdad empezás a crecer y las mujeres no están bueno, vos estuviste con la CEO de Globant, pero no están en el C-suite y tampoco están como directoras y como managers empiezan a aparecer y son jefas y después son la mitad. Entonces, esa estructura piramidal esencial, te diría que todavía existe en casi todas las organizaciones de América Latina, sin duda. Cuando vos decís y que contás que, bueno, la tenían clarísima con Georgina, se dedicaron a justamente prepararse ambas y vinieron. De esos desafíos que empezaron a encontrar cuando arrancaron, ¿eran los que ustedes ya se imaginaban? ¿Se habían podido preparar para eso? ¿Fue peor? ¿Fue mejor? ¿Fue menos grave lo que se encontraron cuando salieron al mercado? Y yo creo que nos costó, porque las resistencias para esta agenda son muchas, o sea, esa es la verdad, y tienen distintas capas. Algunas tienen que ver con la crianza de cada persona, o con la religión, o con su mirada de mundo. La agenda de género hace un poco de mella en temas personales, ¿sí? Vos hablás con una persona que está en un recontra espacio de decisión, una persona totalmente inteligente y qué sé yo, y que tiene una mirada conservadora de esta agenda. Entonces vos no podés, o sea, entenderle el tono a Grow. Nosotras creo que nuestra clave del éxito tiene que ver con no imponer, con entender que una organización está liderada por personas con determinadas características en un momento histórico determinado, en un país, porque de verdad nosotros trabajamos con empresas en Bolivia, en Tegucigalpa, en Chile, en Colombia, y no es lo mismo. Pues cada país, cada organización tiene su propia subcultura. Entender eso y no imponer, porque claro, nosotras cada una después milita el feminismo como quiere, pero algo que tiene Grow es acá se comprende la organización y se acompaña hasta donde la organización pueda dar. Siempre te vamos a elevar la vara, porque a eso nos dedicamos. Sí, es un desafío que siempre te proponer. Vos me proponés y te digo, bueno, igualame las licencias de paternidad, hablemos de licencias para pareja del mismo sexo, hablemos de lenguaje, o sea, vamos por todo, pero ¿qué pasa? Siempre con mucho respeto y entendiendo la organización. Entonces, al principio estábamos más crudas. No, yo tengo que contar una verdad. Tu verdad. O sea, entonces, ese entendimiento del tono, de la manera en que hay que tener estas conversaciones sobre género, fue como un aprendizaje muy importante y hasta hoy decimos que es como el ADN de la organización. Además, se me ocurre que vos te fuiste a Londres a estudiar, ella se fue a Pamplona, dijiste. A Bolonia. A Bolonia, en Italia. Sí. Bueno, ahí también les habrán, les enseñan con la mirada propia, por más que tengan, no sé, docentes internacionales o como sea, pero después hay que adaptar. No, él sí tiene una mirada, tenía una mirada súper progre de la agenda de género, pero siempre es de una mirada de política pública, de cómo hicieron en los estados, de políticas otro tipo de salud, estado, además. Otras cosas. Estado benefactor, como es el británico. Sí, igual pensá que la mitad de la gente que va ahí son de países de África, había muchos latinos, tienen una mirada más global desde el norte, no, obviamente, pero intentan o por lo menos la gente pregunta exacto, cosas y hay una mirada crítica al mundo, al mundo del desarrollo, o sea, eso lo aprendés, pero no hay una mirada organizacional. Jamás te van a enseñar en una maestría de políticas sociales cómo trabajar en una organización. Sí, no hay manera tampoco. No hay manera. Cada cultura es muy propia de cada empresa. Esa adecuación de cómo llevar una idea a una política de cuidados concreta de una empresa o cómo una empresa tiene que invertir en infraestructura para que las mujeres lo puedan hacer. Claro. Nosotros trabajamos mucho con el sector de energía, muchísimo. Petróleo y gas, minería, acero. Que se entienda que desde la infraestructura, cómo pensás una planta, un proceso productivo, la altura de las cosas, los anaqueles, los pesos, el peso de la bolsa de cemento. ¿Tiene que pesar 90 kilos la bolsa de cemento o puede pesar menos? Y las mujeres, más allá de la discusión de la fuerza física y si tienen la misma fuerza, que no vamos a entrar en esa hora. Entender todas las dimensiones.
Porque lo que para mí falta es comprensión concreta de qué significa que una empresa o una política tenga mirada de género. Eso es lo que todavía cuesta. O sea, se habla de perspectiva de género y la gente, y es como cada decisión que vos tomás, cada proceso productivo, o cada licencia, o cada beneficio, o cada decisión de si tu entrevista tiene sesgos o no, es pensarla. Y decir, ¿esto genera igualdad de oportunidades? O yo ya que en el medio en realidad ya elegí que prefiero un varón porque no se va a ir 4 meses de licencia. Y que existe, o sea, hay una preferencia por el empleado hombre. Nuestros modelos de liderazgo están adecuados a que preferimos personas frías, calculadoras, decisoras, no sé qué, y asociamos eso al varón, no a la mujer. La mujer es empática, trabaja en equipo, es solidaria, o sea, odio los estereotipos de cómo somos hombres y mujeres, pero vayamos a que eso existe en la sociedad, ¿o no? Totalmente. Entonces, tenés que desandar esos sesgos. Entonces, analizar cada proceso desde esa mirada, bueno, eso es un poco el desafío de lo que traemos y que nos interesa. Cuando ustedes arrancaron, me imagino que iban ustedes tocando puertas. Millones, sí. Ahora las vienen a buscar. Sí, nos vienen a buscar, por suerte, y además ya tenemos alianzas largas. Como hay organizaciones que decís, ok, ya son años de acompañamiento, años de confiar, y nada, y es lo más lindo porque uno ahí también evalúa impacto, ve cómo cambian los indicadores y demás. Pero siempre estamos buscando, siempre estamos afuera con campañas, buscando nuevas organizaciones, tratando de regionalizarnos mucho más, porque el desafío de Grow en un punto es, bueno, nos posicionamos en Argentina y ya somos conocidas y demás, pero bueno, tenemos como mucho interés de crecer en América Latina más, en México, en Perú. Hay países que nada, son espectaculares. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, no, sin duda. Yo lo que digo es, obviamente van a seguir buscando clientes, pero digo, es interesante ver cómo por ahí esto que decías que al principio. Este episodio cuenta con el apoyo de Bulbicare, una marca creada por la doctora Majo Araujo para darle a nuestra genitalidad el cuidado que se merece, para tocar con amor lo que antes tocábamos con miedo. Había cero interés o comprensión de qué significaba y qué les podían aportar ustedes a una compañía, y sin embargo hoy, a 10 años de esto, estamos parados un poco todos en otro lugar, por fortuna, ¿no? Como para ver un poco la mitad del vaso lleno y decir, bueno, realmente las compañías, por convicción o porque están obligadas por una cuestión de contexto y de normas y demás, tienen una obligación o se sienten en la necesidad de empezar a proponer este tipo de cambio. Si tuvieses que pensar como, bueno, ¿cuál fue el mayor desafío, como un ejemplo, en este proceso desde que arrancaron? ¿Qué te viene a la mente? El mayor desafío. A mí me costó mucho empezar a emplear personas. Esa apuesta de aumentar el equipo y el vértigo de decir, ok, estas personas, estos sueldos, o sea, esas decisiones de cuánto crecer y hasta qué nivel, te diría que nos costó mucho. Porque aparte tuvimos muchos años de mucho crecimiento seguidos y en un momento que, bueno, ¿nos la creemos o no nos la creemos? Claro. ¿Entendés? ¿Pero seguían haciendo todo solas? No. ¿Qué hacías? ¿Tercerizadas un poquito? Teníamos un equipo muy chico, pero había momentos que ya no nos daba el ancho de banda. Como que había que tomar decisiones de crecer. Entonces, 2018, 2019 fueron años como de mucha expansión. Hasta casi el año pasado, te diría, fueron años como todavía mucho crecimiento. Este año va a ser un año muy conservador. Y esas decisiones de contratar perfiles de personas que decís, no, la gente escapa. La vamos a poder reclutar, claro. Y que de repente salgan estas cosas como que fueron cosas lindas, pero bueno, empiezan los nervios de emprender, de pagar sueldos, de, viste, como con Georgie a veces, che, yo no dormí, no, yo tampoco. Esas cosas que te cambian, o sea, porque es complejo, es una estructura. ¿El equipo son todas mujeres o hay varones? No, somos, en mayoría somos mujeres, tendremos 6, 7 varones y obviamente hay personas no binarias y chicas trans. Pero es un grupo bastante diverso. Pero todos entienden el propósito de lo que están haciendo, olvídate, porque creo que todos trabajamos para esto. Más allá del miedo del emprendedor, de decir, doy ese paso y escalo y la responsabilidad de los sueldos, creo que lo que las unía a vos y a Georgie era como
un valor tan intrínseco y Ujú. tan, ¿no? Que lo tenían, como me contaste, venía machacándolo desde chiquita, Sí. que de golpe asegurarte, decir, bueno, en esta nos pueden ayudar otras personas que tal vez están pensando igual, Obvio. o gente que quizás es súper capacitada para algo específico que necesito y que le voy a tener que contar esta historia y ver si Sí, permea, ¿no? ¿Cómo fue totalmente. eso? Con el primer varón que contrataron, ¿tuvieron dudas de decir, che, llamamos un varón, nos va a No, entender o ni a no, palo? necesitamos un varón ya, o Claro, sea, hasta ya. acá llegamos, basta. O sea, ¿cómo vas a hablar de diversidad siendo dos mujeres Exacto, heteros, sí? No, eso. no. O sea, fue todo lo contrario, fue como, ya no nos da, aparte, Vengan variedad. nos pasó que, a mí me pasa, yo tengo un equipo que encima dentro, yo trabajo en un área de grow que en su mayoría son mujeres y a veces en los talleres te la tiran, ¿viste? ¿Y por qué son todas minas? Yo te van a decir, Claro. dale, o sea, son varones por todos lados y nadie se pregunta nada, pero te la tiran. Pero la necesidad concreta de sumar otras miradas ya era esencial, acuciante. O sea, Claro. yo no soy una mujer trans. ¿Cómo voy a comprender el nivel de experiencia de vida y de cómo las personas trans se vinculan con el mercado de trabajo, con los estudios, con el acompañamiento familiar que tienen o no tienen? O sea, entonces, Sí, las particularidades, las particularidades de justamente esas lo que cosas, ustedes están sí, representando. entonces yo, digamos, si voy a generar un programa para incorporar personas trans en una empresa, nada, tengo que, ¿no? Y además la responsabilidad de emplear una persona trans, porque a quienes le damos nosotros también oportunidades laborales cuando trabajamos de inclusión y de género. Entonces, nada, desde muchos lugares, incluir las miradas, las personas no binarias. Entonces, obviamente los varones, nosotros desarrollamos muchos dispositivos para masculinidades. Porque, bueno, trabajamos en empresas altamente masculinizadas, como hay muchas en Argentina y en la región. Y no puedes trabajar, por ejemplo, los temas de violencia laboral si no trabajas masculinidades. A ver, contame. Porque la masculinidad tiene que ver con las distintas formas que a los varones se los ha criado en relación a los roles y los mandatos de género. Nosotros tenemos roles de género, ¿no? El cuidado, la maternidad, la estética, la belleza, la delgadez, un montón de roles. Tenemos que ser más empáticas, más sensibles, y siempre se nos ha criado desde ese lugar. Los varones también tienen eso, pero con distintos mandatos: la competencia, la agresión, la producción, tienen que sostener los hogares, la presión de mantener, y la no homosexualidad, o sea, asumir que los hombres tienen que ser heteros, tienen que ser, no son niños, no son sensibles. Bueno, y la masculinidad, cuando la llevas al ámbito de trabajo, se ve en un montón de cosas. Y en la forma en que los hombres se tratan, nos tratan y se vinculan en el espacio, tiene un montón que ver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchos acompañamientos de lo que es la violencia, porque los hombres todavía en algunos lugares pueden tener comportamientos que no son adecuados para un ámbito de trabajo. La discriminación, el maltrato, el chistecito machista, el chat con videitos de mujeres, la foto de tal compañera, Claro. el comentario sobre la gordura, sobre si esta está linda o no. Y después cosas peores, hay agresiones físicas también entre hombres, los famosos bautismos. Hemos acompañado muchas organizaciones que en espacios productivos, digo en planta por dar un ejemplo, pero en cualquier espacio suceden agresiones entre hombres, que decís, ¿cómo llegamos a este punto? Y ahí la masculinidad explica mucho y los ayuda a construir una forma de vincularse entre ellos que ayuda un montón para también después entender cómo vincularse con las mujeres. Ahora, me imagino que esto es, que son, ustedes trabajan con los colaboradores de cada compañía, ¿no? Sí. Como que hay instancias más en, Sí. no sé, cúpula y tomada de decisiones, Ujú. y después cómo es en la diaria. O sea, tenés que trabajar con los liderazgos y convencer a la gente en espacios de decisión de que esto es Eso importantísimo, clarísimo, y en los sí. diagnósticos hacemos devoluciones y la gente dice, ok, es por acá, estas Hay que son las hacer. banderas rojas, tengo que trabajar, por ejemplo, tengo que invertir en infraestructura porque mi planta no tiene baños para mujeres, ni uniformes, ni medidas de protección. Tengo casos de violencia seguido que, digo, no es una mala señal. En todas las organizaciones hay violencia laboral porque nos tratamos todavía un poco mal. Entonces todos tenemos que desandar ese camino. Ahora, la decisión tiene que venir de un espacio de liderazgo y tiene que decantar en todos los niveles de la organización. Lo que hacemos nosotros es acompañarte, escribir una buena política de tolerancia cero. O sea, tiene que haber compromisos formales, ¿viste? Como que alguien diga, ay, acá Sí. todos nos tratamos bien, las No. bolas. Sentá, escribí, firma un compromiso. Armá un protocolo, porque tiene que haber todo un sistema que diga qué pasa cuando hay un caso. ¿Dónde lo denuncio?
El canal es anónimo. ¿Cómo van a resguardar mi identidad? Perdón. Sí, además, yo estoy pensando, me acuerdo que le produje un podcast a YPF cuando cumplieron los 100 años, hace un par de años, y quedé muy sorprendida. Bueno, YPF es una compañía enorme, son 20.000 personas trabajando ahí, es un pueblo directamente, distribuidos obviamente, no están ni siquiera geográficamente todos en el mismo lugar, está claro, pero me sorprendió positivamente. Sí, invierten hace años. Hace mucho tiempo, tienen como realmente un flujo que funciona aparentemente. Pero tienen comités, tienen políticas, tienen personas responsables. Ahora, sin cortar lo que venías contando, que es, bueno, se firma algo, se arma un protocolo y ahí cómo avanza. Y tenés que capacitar, mucha formación, es como que hay un deployment ahí de formación extendida a todas las personas de la organización sobre trato, sobre esto. Por ejemplo, enseñar masculinidades es decirle a los hombres de la organización, che, entendemos que todo esto es parte de cómo han sido, pero hay una oportunidad de tratarse mejor, de ser más libres, de no discriminar. O sea, que las organizaciones que tienen miles de empleados no tengan personas abiertamente gays. Es raro. ¿Dónde están estas personas? ¿Cómo viven su experiencia laboral? ¿De qué manera son tratados? ¿Por qué no se piensa? Entonces, nada, tratamos de tener conversaciones sobre masculinidades, sobre ámbitos laborales libres de violencia para garantizar que las organizaciones de a poco se vayan transformando. Pero lleva tiempo. O sea, esto es algo en lo que hay que invertir y hay que invertir de forma sostenida. Y después hacemos acompañamiento con los casos. Porque el caso siempre después trasciende el protocolo. Como, ¿y ahora qué hago con esto? Y bueno, empezamos a generar capacidad instalada. Te enseñamos a cómo dar un tratamiento rápido y seguro de los casos, porque pasan seguido, pasan todo el tiempo y uno tiene que aprender un poco a cómo tiene que actuar, a cómo acompañar y cómo generar una línea institucional de esto ya no se permite. O sea, porque lo que pasa, no sé, mirá Vélez, ¿no? El caso que tiene el club de fútbol con 4 tipos que están metidos en este quilombete, que se metieron en este quilombete. Decís, ¿cuál es la respuesta institucional? ¿Yo voy a avalar esto? ¿Yo voy a tomar una decisión hasta que la justicia decida de qué voy a hacer con estos tipos? Y como, ¿desde qué lugar me voy a parar como institución que emplea a estas personas? Porque tengo una responsabilidad social, tengo una responsabilidad en todo sentido. Y lo mismo pasa con los clubes de fútbol, con los canales de tele. El otro día me preguntaban en una nota del caso de Petinato y qué sé yo. Una organización que emplea a una persona que ejerce violencia tiene que dar un mensaje institucional claro de qué es lo que tolera y qué es lo que no y de qué manera. No puede dar todo lo mismo. Totalmente, pero además mientras vos hablás estoy pensando como arranca, ponele en la tibia decisión, o no sé, la tímida más que tibia decisión de decir, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que tomar conciencia, el contexto nos lo pide. Bueno, llamemos a Grow, bueno, viene Grow, pero todo ese trabajo que vos venís contando, pero después justamente todo el sistema instalado por siglos o décadas, según está enraizado y es eso mismo que vos decís, por ahí uno llama y empiece como institucionalmente a hacer las cosas bien, pero ¿cómo te asegurás de que todos los miembros de esa organización, obviamente que empezando por arriba, pero estén totalmente como convencidos que es eso que vos decís de, bueno, yo me tengo que parar en un lugar, yo no puedo hacer de cuenta que no está pasando lo que está pasando, o de que estas personas representan a nuestro club de fútbol, o de que esta persona trabaja en nuestra institución. Y yo ahí todavía siento como flojito, ¿no? No veo como respuestas categóricas, gente jugándosela, hombres ni mujeres, la verdad. Falta un montón. Todavía miramos para el otro lado. O sea, esa es la verdad. Y en general estamos recién empezando a trabajar la violencia laboral. Antes no se hablaba de este tema, Sabri. O sea, nosotros teníamos un área chiquita y ahora es un área que creció un montón, porque además hay un tema legal. Argentina ratificó un convenio internacional de la OIT que se llama el 190 que te obliga a ser responsable de los casos de violencia laboral al interior de tu organización. Y no solo al interior, es en el viaje, en el evento social, en el la gente que trabaja para vos. Trabajás, exacto. Eso cambió el paradigma un poco. Entonces, de la nada, ahora las organizaciones ya no están ahí. Están diciendo, bueno, me tengo que hacer cargo de esto y estamos empezando a trabajar.
pero es muy incipiente porque es muy reciente. Este cambio tiene menos de 3 años. Pero además lo hacen porque legalmente si no van a estar en Por problemas, supuesto, pero eso no quiere decir por que estén supuesto. convencidos. Mira, a mí te Claro. juro no me importa. Es No, hacelo ni y en el hablar, camino te claro. voy a convencer. En el camino te vas a dar cuenta de que esto es lo mejor. Porque además, la productividad de las organizaciones está totalmente relacionada con la violencia laboral. O sea, hay muchos estudios que prueban que las organizaciones que ejercen violencia y que permiten la violencia laboral tienen mucha menos productividad, mucha más rotación, empleados con menos autoestima, menos creatividad. O sea, cuando vos estás en un ámbito hostil, no dejás lo mejor de vos, no rendís. Cuando tu jefe te maltrata, cuando el compañero de al lado te hace bullying, cuando la gente te amenaza que si no haces esto te va a despedir. Digo, no es un ámbito para la creación, para la innovación, para nada. Entonces, desde un argumento vinculado a los negocios y desde un tema de que esto es lo que hay que hacer, las organizaciones están empezando. O sea, antes era cero y de verdad ahora hay preocupación y se están ocupando cada vez más. Pero falta mucho, mucho. Y falta mucho compromiso institucional. O sea, esto se sostiene si hay una coherencia. O sea, si vos decís, bueno, pago el taller de Grow, pero después tengo un líder que promueve al más malo de los malos, tirás todo. Porque decís, no, yo no puedo tener personas en espacios de gran liderazgo que van totalmente en contra de esta cultura, que son autoritarios, que maltratan, que gritan. Es como, pero hay una mirada de lo que se habilita que todavía falta trabajar. Es como, nos molesta, yo con una mujer que llora no puedo trabajar, pero con un jefe que grita así. No sé cuál es mejor. Totalmente. O sea, ¿por qué? Entonces es como, hay que desandar un montón de cosas. Y en tu experiencia, en todos estos años y con todos los clientes que ya habrás tenido, como realmente la gente tiene interés, encontrás como, no en el liderazgo, sino... Recontra. Sí. La respuesta es genuino. Recontra, genuinísimo. Les afecta la vida. O sea, cuando vos llegás con un mensaje que trasciende... El que está siendo víctima del bullying o la mujer que fue maltratada, lo entiendo. Ahora, el que justamente es el que tiene que aprender a estos talleres de masculinidad. No, mucha gente está de una forma, ya desde el cuerpo los ves, se sientan, cruzan las piernas, cruzan el brazo, cruzan todo lo que pueden cruzar y la actitud física. ¿Qué me vas a venir a decir? Perfecto, me encanta. O sea, ahí está el desafío. Porque nosotros tenemos que llegar a las personas que no piensan como nosotras. Exactamente. Pero lograr que hagan un clic. Y no te digo que siempre, pero lo rehacen. El tema es, no van a hacer el clic y van a estar en tu lugar y pensar como vos. Pero algo van a desandar. Y esto es un tema de machacar. Es como, el cambio cultural en género es re complejo. Pero ¿qué pasa? Ese tipo que te habla como desafiante y que es un poco, trata de socavar tu autoridad y te tira un dato que va en contra de cosas acá, porque pasa todo el tiempo. Para empezar, nunca se pierde la compostura. Y en segundo lugar, esa persona, cuando vos te vas, se queda pensando. Después vuelve a su casa y tiene una hija de 20 años que le plantea tal o cual cosa. Y después va con sus amigos. Y digo, de a poco son cosas... Esto no se puede... Uno no escapa a los cambios de época. Y acá hay un cambio de época. O sea, las mujeres no queremos la vida que teníamos en un montón de sentidos. Los hombres tampoco. Todos tenemos mucho que ganar. Queremos más libertad, menos mandatos. Hacer lo que queremos de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía haya violencia en las calles contra las mujeres y los hombres trans? ¿Cómo puede ser que la gente no pueda vivir con libertad su sexualidad en el 2024? ¿Qué nos importa lo que hace la gente en su vida? Entonces, nada, es como que este trabajo por vidas más libres, por espacios de trabajo más libres, nada, genera discusiones interesantes. O sea, yo lo que te diría es que nadie es indiferente. Okay. Y el que es detractor y te lo manifiesta, bienvenido. Creo que en un punto, yo tengo una frase que es, a mí no me gusta dejar a una persona enojada, por más de que, o sea, yo no quiero tener razón y ganarte en un debate y que digas, me recagó, tiene razón. Yo quiero como consensuar una mirada distinta y que te lleves algo para pensar, ¿entendés? Porque la persona enojada después se da vuelta y... Sí, sigue más enojada, sigue más buscando argumentos para seguir enojada. Sí, no te sirve de nada. Entonces... ¿Cuánto dura más o menos como la intervención de ustedes en una compañía? No, a veces estamos años. Para siempre. Hay gente que te hace el one hit, que es tipo, bueno, el evento del 8M, bienvenido, vamos con toda. Y hay organizaciones que estamos hace 5 años. Pero el acompañamiento varía. Pero primero estás en un diagnóstico, después en un plan de acción, después con indicadores, después con formación, después con... O sea, es largo. Es una inversión
en el formato ideal es una inversión a largo plazo. Los indicadores de movilidad se mueven poco, porque aparte Argentina tiene una economía estancada. No me digas. Para insertar mujeres es solo con la rotación, no hay como, ¿no? Sí, no hay un crecimiento que digas, hay nuevos espacios de trabajo. Entonces tenés que trabajar un poco con el contexto económico que tenés, en donde nunca caemos mucho en la prioridad, a no ser que tengas un líder muy forward thinking. En general, la agenda de género es la variable de ajuste. Claro. O sea, este año es otro año. O sea, acá el 2024 empezó en otra secuencia. Por supuesto que las organizaciones que están muy comprometidas siguen, pero las que estaban a mitad de camino, las que estaban arrancando, les cuesta mucho más en términos como contextos de crisis. Claro. Sos el presupuesto que en general se afloja. Entonces, es difícil. El tema es entender que es estratégico para tu organización. Es como, uno no ahorra en seguridad e higiene, uno no debiera ahorrar en géneros y diversidad. Porque no hay manera que la gente que vaya a trabajar este contexto esté feliz si no hay igualdad de oportunidades. Siempre tenemos el choque con los discursos del mérito. Nos pasa todo el tiempo. No, pero esta gente va en contra del mérito. No necesariamente, y no necesariamente quienes hoy han llegado a tu organización sean de verdad los mejores. Por ahí tienen algunas características que se les parecen, pero yo pondría en duda de verdad si son los mejores. Claro, lo que pasa es que ahí estás cuestionando a la persona que hasta ese momento venía imponiendo la regla. Exacto. Y es re compleja esa discusión. Sí. Y la tenemos todo el tiempo. Y nosotros tenemos un taller específico de privilegios y desigualdad que un poquito empieza a molestarle al mérito. Y las organizaciones tienen en sus valores el mérito instalado como valor. Es una organización meritocrática. Llegan los mejores y los veces son todos varones. Y decís, ok, sospechoso. ¿Hay un problema en tu recruiting o en tu selección o dónde? No creo que esté en las personas que no llegan necesariamente. Entonces, nada, es como que es difícil. A mí me encanta el desafío, te soy sincera. A mí me decís, no, está andá a charlar con un líder que no te va a creer nada, voy. O sea, y si tenés que comparar, que un poco es lo que hablábamos antes, de cuando te decían al principio, bueno, esto no es un tema mío, esto es un tema que hay que resolver desde el Estado, ¿no? Que bueno, no sé ahora cómo quedará eso, en qué condiciones, pero en general, en el trayecto de la experiencia que ustedes vienen haciendo desde que fundaron Grow, ¿están teniendo más apoyo del Estado? ¿Va por un carril distinto? ¿Están todos tirando para el mismo lado? ¿Cómo lo describirías? Sí, cada vez hay más apoyo. Obviamente este gobierno no tiene interés en las políticas de género, pero digo, los últimos 20 años podemos decir que cada gobierno con su tinte y a su manera, digamos, no es lo mismo los 4 años de macrismo que digamos, pero sin entrar en política, la inversión en género siempre ha ido hacia más. La instalación del ministerio, tomarse en serio que las políticas públicas tienen que tener una mirada de género. Yo soy el ministerio de producción o invertir en infraestructura. ¿En qué voy a invertir? ¿En rutas? ¿Quiénes la van a construir? ¿Qué empleo voy a generar? ¿Desde qué lugar? O sea, todo tiene una decisión de género. Lo que pasa es que no lo quieren ver porque, bueno, hay como toda una corriente de las economistas feministas que están luchando porque se entiendan que las decisiones económicas tienen que tener mirada de género. Y sí han logrado cosas. O sea, hay grandes cambios como que se mide el uso del tiempo. El INDEC mide el uso del tiempo, mide en un día promedio cuántas horas vos le dedicas al cuidado y cuántas horas le dedica a tu marido, para entender que si nosotras cuidamos 2 horas y media más por día, son 2 horas y media más que no estamos en el mercado generando plata y que no estamos haciendo ni durmiendo más, ni teniendo más socio, ni capacitándonos, estamos dedicados al cuidado. Eso a lo largo de toda una vida genera trayectorias laborales muy distintas. Que el Estado diga, lo voy a medir, que el Estado mida lo que aporta el PBI, el cuidado. Todas las horas que nosotros nos dedicamos en nombre del amor, pero que es un montón de esfuerzo además, claramente. ¿Cuánto genera eso? Sería el segundo sector más productivo del país si esto se pagase, si fuese, ¿no? Si vos lo trasladás al mercado. Pasa que lo trasladamos al mercado encima en el trabajo de casas particulares que pagamos mal y mantenemos en la informalidad. Entonces, todas las cosas que hacemos las mujeres están subvaloradas. Entonces, hay que repensarlo desde una mirada mucho más macro. Entonces, los estados que la ven, como vos ves las estadísticas de los países escandinavos. Sí, eso te quería preguntar. Y decís, o sea, cuando vos ves ahora que salen todos los reports del World Economic Forum, los grandes índices mundiales de género y de igualdad, los países con mayor redistribución, los países con mejores políticas de cuidado, los países con mejores trabajos para eliminar las violencias y demás,
son países donde la tasa de actividad de hombres y mujeres está muy nivelada. Argentina, no, Argentina está muy, muy atrás en eso. Y esos que son países tipo Y Dinamarca, Suecia. Finlandia, exacto, todos los países nórdicos. Y después, ¿qué viene? Viene? Australia, o sea, hasta Australia creo que estaba en el 10, Nueva Zelanda, y después ya mucho más atrás, países como Japón, que claramente todavía son mucho más machistas, y después mucho más atrás empieza América Latina. Y la verdad es esa, América Latina ha hecho foco en algunas partes de la agenda de género, pero no específicamente en la parte del mercado laboral. Ahora, hay un componente ahí, si uno se retrotrae en la historia a ¿qué? La religión, el clima, o sea, Sí. ¿cómo son los factores que hicieron que los países, no, porque no es que los países nórdicos se volvieron así hace 10 años, No. es como justamente una cultura, una cabeza de decir, bueno, Sí. estamos más en igualdad de condiciones que lo que piensan acá a hombres y mujeres, Sí. ¿no? Vos, de tu experiencia, si tuvieses que decir, o sea, pues yo siento que hay un componente religioso importante, o sea, sin querer hablar mal o bien de las religiones en general, si no nos explica, porque cuál es el disquito rayado que uno viene escuchando que hace que esto que vos decís y poblaciones como las de América Latina, que han sido siempre ¿no? colonizadas y bueno, como sometidas a discursos que tampoco eran propios, porque no creo que, bueno, los indígenas tienen su propia también distribución del trabajo, que no es la misma, pero no sé desde el punto de vista como dentro de su propia sociedad si la mujer estaba detrás del varón. Sometida. Creo que no tengo una respuesta así holística quiero completa. Como que pensemos, que me ayudes a pensar. Intuición, creo que es una combinación de los sistemas de gobierno que se establecen. Digo, creo que no es lo mismo vivir en una democracia que en un sistema dictatorial. Creo que no es lo mismo si es una democracia con un capitalismo muy abierto y desregulado que con un capitalismo más hacia la socialdemocracia, donde la redistribución y una vida más equiparada y nivelada es una prioridad. Creo que la religión fue un factor esencialísimo, porque si vos ves lo que pasa en América Latina con el catolicismo y lo comparás con países que son mucho más ateos, ves una diferencia en los roles y en las formas de pensar las libertades hacia las mujeres. Hay derechos, digamos, que los ves cortados por un cuchillo, digamos. El derecho a la interrupción legal del embarazo en los países cristianos es mucho más complejo que en países que no son tan religiosos. Más allá de que es una tendencia de muchos países y cada vez más. Y imagínate el mundo árabe. Entonces, uno ve que la religión tiene un impacto enorme. Hay un proyecto muy interesante del Banco Mundial que se llama Women, Business and the Law, que básicamente ponen a todos los países del mundo y analizan las libertades en términos de derechos formales que tienen las mujeres. Y es el derecho a trabajar, el derecho a viajar, a tener pasaporte, a manejar, a elegir con quién casarte y si está habilitado el matrimonio debajo de los 18. Y vos ves el mapa del mundo y decís, o sea, y hay otras cosas, si las personas homosexuales se pueden casar, bueno, hay muchos derechos que se analizan con esa mirada. Y sí, hay cierta homogeneidad en las regiones del mundo, algunas se parecen entre sí, América Latina se parece mucho entre sí, somos una región conservadora, machista y religiosa que está abriendo y cambiando su mirada del mundo. ¿Somos cada vez menos religiosos? Sí, ¿no? Un poco, eso lo vemos cómo está cambiando esa influencia. Pero nos falta mucho. Estados Unidos no sé si es un país particularmente religioso, pero tiene un capitalismo muy individualista, en donde no hay ni siquiera una licencia de maternidad remunerada. Vos tenés un hijo, bueno, problema tuyo. Claro. Your choice. No te van a ni dar el lugar en el subte ni te van a pagar una licencia. No te van a despedir, te van a sostener el empleo, pero a esfuerzo propio tuyo de cómo te arreglarás. Los países más socialdemócratas, no. Además que tienen problemas enormes con las tasas de fertilidad. Digo, hay un desafío, el mundo no se está... O sea, la tasa de fertilidad de Europa es un problema. ¿Cómo convencen a las mujeres de que tengan hijos, a las parejas? Y hay que ayudar, porque nosotras todavía vivimos en una sociedad más sacrificada, la maternidad todavía es mucho más mandato para las latinas. Las mujeres europeas viven con otra libertad la maternidad y no la están eligiendo. Y no se están ni reemplazando las sociedades. Tampoco, claro.
Entonces, si la sociedad no se reemplaza, el país no crece, la economía no se desarrolla. Entonces, son problemas muy macro. No es que estamos hablando... Lo que yo no quiero es que quede como que la agenda de género es un problema de mínimo de las mujeres que se quejan de, ¿entendés? Estamos hablando de una mirada de mundo. Pero además de que es macro, es intrínseco a todo el resto de las cosas que se van sucediendo. Y que haya gente como ustedes haciendo eso, pero que además todos tomemos conciencia de la importancia, todos, todas, todes, como sea, en los países en general, es lo único que va a asegurar que el futuro sea distinto, que haya un compromiso. A mí me preocupa ponerle, bueno, vos dijiste los países árabes, no sé, cuando en Irán justamente hay mujeres que no tienen, pero no sé, de esa lista que vos dijiste no pueden hacer absolutamente nada. En Afganistán tampoco. Entonces, ¿y quiénes son? Digo, cuando se juntan en estas organizaciones, ¿no?, a debatir, después, ¿qué poder tienen sobre cada uno de estos territorios? Ninguno. No, ninguno. Ni siquiera los organismos internacionales. Por eso. Los compromisos del G20 no tienen accountability de ningún tipo, no hay después un órgano rector de que se compromete. El sistema internacional de las Naciones Unidas, digo, a ver, si no podemos incidir en guerras, imagínate lo que les pasa a las mujeres en estos territorios. Lo que pasó con la vuelta de los gobiernos talibanes en Afganistán, de quitarles el derecho a educarse. Es un cambio monumental. O sea, de verdad, hay mujeres que nacieron en un mundo mucho más libre, que sus madres fueron al colegio, estudiaron, no sé cuántos, casi 20 años. No, se terminó. O sea, bueno. ¿Vos crees realmente que si desde países en los que se pueden hacer cambios, esos cambios van sucediendo, a la larga lo que va a pasar es que eso va a generar como una presión social en los que no? ¿O cuál sería el pensamiento optimista en una situación así? Yo lo veo así y veo que actualmente es así. Bueno, hay ciertos péndulos, ¿no? Ahora es como que siempre hay como estos temas más de si ganan gobiernos más de derecha conservadores, la agenda de género pierde, porque bueno, es cierto. A mí me da la sensación de que estamos mejorando los estándares de vida y de derechos humanos en general del mundo, y cosas que antes se veían con más naturalidad, ya no tanto y cada vez menos. Ahora, no hay un sistema internacional que le pueda decir a un Estado soberano qué tiene que hacer. Eso no existe, o existe a través de formas dudosas de generar más conflictos. Pero digo, sí hay, me parece, cierta mirada más condenatoria, pero falta un montón. Digo, no sé si los talibanes están preocupados de lo que piensa hoy el sistema de Naciones Unidas o ONU Mujeres, de cómo tratan a las mujeres. Falta mucho, pero sí tengo como una mirada más positiva de que estamos yendo hacia mejores lugares. O sea, si vos ves los países que habilitaban la mutilación genital femenina, son cada vez menos. Digo, la verdad que decís, no puedo creer que existe, ok, pero aparte con nuestra mirada más occidental de los derechos humanos, lo atás directo a la barbarie. Pero todavía existen algunos países, pero antes eran más. Entonces, la sensación es de que estamos mejor. Pero no quisiera ser una mujer afgana, no quisiera haber nacido en otro lugar del mundo, honestamente, ¿no? Es como que uno piensa en la lotería de la vida y decís, qué suerte, ¿no? Mujer, latina, argentina, en un país donde esta agenda es recontra de avanzada, más allá de que ahora hay un montón de cosas que se están discutiendo y poniendo en duda y que nos preocupa muchísimo. Uno agradece. O sea, yo me casé con quien quise, tuve la cantidad de hijos que quise, en el momento de mi vida que quise, además que soy una persona totalmente privilegiada, ¿no? Pero entonces es esa sensación que una tiene de qué suerte. Sí, pero no obstante eso, hay que seguir. Tenés que seguir luchando. ¿Qué hubiese pasado? O sea, entonces esa agenda es lo que genera ese compromiso, que es un poco lo que te digo con la gente que labura en Grow. O sea, hay una camiseta. O sea, por supuesto que todos trabajamos por un sueldo, pero hay un compromiso con la causa muy profundo. Muy profundo de todas las personas que conformamos la organización. Gracias, Caro. Me quedaría hablando horas, pues es un tema que me apasiona y creo que a todas las personas que van a escuchar este pod o a verlo les va a pasar lo mismo. 1.000.000 de gracias. No, gracias a vos, Abril, por la invitación. Muchas gracias. Placer. Muy bien. Qué bueno.